¿Qué es la crisis económica de Chile en 1982? La crisis económica de Chile en 1982 se trata de una serie de dificultades que se desarrollaron durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. Posterior a muchos años de reformas económicas, esta crisis es una de las más importantes en el país después de la Gran Depresión, el inicio de la Primera Guerra Mundial y la crisis de petróleo en los años 60. En esta, el Producto Interno Bruto, PIB, se redujo aproximadamente en un 14,5% y el desempleo aumentó de forma considerable. ¿Cómo comenzó la crisis económica de Chile de 1982? En el año 1973, la situación desde el punto de vista económico se encontraba un poco decadente, donde existía un conjunto de discrepancias en la política monetaria, generando la elevación desmesurada de la demanda agregada, originando a la vez una inflación mayor al 600%, haciendo que se produjera un descontento en la clase empresarial. Posteriormente, en 1978, comienza a entrar los países no productores de petróleo, una gran cantidad de divisas. De forma paralela, en Chile se logra un superávit fiscal, lo que trajo consigo un prestigio financiero. Sin embargo, se presentó un obstáculo, que era el riesgo cambiario, por lo que se toma la decisión de fijar el tipo de cambio, generando algunas medidas. En el año 1981 se produce una fuga de capital en el país debido al recalentamiento de la economía norteamericana. Además, el precio del petróleo aumentó progresivamente, lo que originó devaluación del tipo de cambio, llevando así a una crisis. Causa de la crisis económica en Chile de 1982. Una descomunal dependencia del financiamiento externo pasaría factura en algún momento, debido a que a partir de 1980 la economía mundial se comenzaba a ensombrecer y la deuda externa chilena comenzaba a elevarse debido al alza de los intereses, lo que en 1982 el endeudamiento público representaba un poco más de $5.000 millones. Debido al alza del precio del petróleo, sumando el aumento de las tasas de intereses entre los años 1981 y 1982, definió que el peso chileno se encontrara exorbitadamente estimado. Todo esto originó un escenario en lo que la deuda externa se volvía inmanejable, comprometiendo de esta forma la estabilidad financiera. Consecuencias de la crisis. La crisis de 1982 provocó un deterioro macroeconómico importante y momentáneamente hizo retroceder las tendencias privatizadoras y liberalizadoras. Más importantes fueron las recuperaciones sociales y políticas de la recesión, que provocaron agitación social y la reaparición pública de los opositores al gobierno. Consecuencias económicas. La crisis dejó al descubierto la necesidad de una mayor regularización del mercado de valores, por lo que en 1986 se reformó la Ley de Bancos, que apuntó a una regularización prudencial y preventiva. Y además se reafirmó la autonomía del Banco Central para cumplir las funciones inicialmente asignadas, la mantención de la disciplina económica del sistema. Además, entre 1983 y 1989 se renegoció la deuda externa con el fin de mantener el flujo constante de reservas internacionales y facilitar la exportación. En 1985 el régimen militar retomó las sendas neoliberal, en parte por la presión de los grupos economistas exportadores que mostraban contrarios a las medidas intervencionistas adoptadas por Pinochet y su equipo económico. Bajo las primicias del Fondo Monetario Internacional FMI, dirigidas ahora por el economista Hernán Bushi, 1985 y 1989, el Ministerio de Hacienda inició un segundo proceso de privatización de las empresas y bancos que habían sido afectados por la crisis, de otras empresas que tradicionalmente habían estado en manos del Estado, como telecomunicaciones, electricidad y acero, además de la liberalización del mercado financiero. Consecuencias sociales. La crisis económica tuvo consecuencias a nivel transversal dentro de la sociedad chilena.
No obstante, los más pobres fueron los más afectados. Las políticas gubernamentales de contracción de gastos internos y las numerosas quiebras de empresas generaron el aumento del número de desempleados, el que se mantuvo en 24% por 4 años, con un nivel máximo en 1983 de 31,3%. Este indicador se intentó reducir con la baja de los salarios reales en cerca de 20%, así como por la puesta en marcha de programas de empleo de emergencia, programa de empleo mínimo (PEM) y programa de ocupación para jefes de hogar (POJH), que emplearon mano de obra, pero con remuneraciones muy reducidas, 1/3 del salario mínimo de la época. Sumando a esto, creció el empleo informal, vendedores ambulantes, cuidadores de auto, recolectores de cartón, entre otros, en situación de alta vulnerabilidad. Dicha situación se reflejó en la alza de los niveles de pobreza. Hacia 1987, los pobres alcanzaban el 45% de la población total, de los cuales el 17% estaba en situación de indigencia. Esto implica que los primeros estallidos sociales surgieron en las poblaciones populares de Santiago. Consecuencias políticas. La crisis económica abrió espacio para que los grupos opositores retomaran sus actividades. Se organizaron jornadas de protesta nacional de manera mensual, no solamente para hacer visibles los efectos económicos de la recesión, sino también la falta de libertad pública y de participación política de la población. La coyuntura parecía precisa para acelerar la caída del gobierno, conjuntamente con el modelo económico, presionando por el problema político en que se transformó la alta cesantía y el retorno de la inflación. Pinochet inició las primeras negociaciones con los líderes opositores en los momentos más difíciles de la crisis, lo que fracasaron cuando estos les exigieron su renuncia inmediata, cuestión que no fue aceptada por el militar. Pese a ello, la oposición política mantuvo sus actividades hasta que nuevamente se produjo un contexto favorable para iniciar el proceso de retorno a la democracia. Opinión personal. La crisis del año 1980 en la economía del país se incrementaba lentamente. Antes la crisis del año 1975 y la crisis económica de los años 80 afectó a la economía de la población chilena y de la devalorización del peso en un 50%. En 1983, el régimen militar debió realizar la mayor intervención bancaria ligada a 3 bancos por problemas de insolvencia. La crisis económica de 1983 hizo que el gobierno retrocediera momentáneamente en su política económica, que intervino en el sistema financiero, que se hizo cargo de sus deudas a través del Banco Central. Como consecuencia social y económica, se abrieron camino para la reaparición de la oposición política.